Hola a todas y a todos y bienvenidos a Entre Guerras y Café, el espacio donde cuestionamos lo que parece intocable y repensamos las historias que moldean el mundo de hoy. Tengo el gusto de ser acompañado por Andrea Noemi y Andrea Naomi. ¿Cómo están, chicas? Hola, Hola, bien, bien. pues bienvenidos. En esta nueva serie hablaremos sobre un tema que no creemos que ha sido muy discutido: museos europeos y arte robado, debates poscoloniales sobre memoria e identidad, un tema de instituciones culturales que, más allá de ser templos de arte y conocimiento, también son reflejos de una historia de poder, colonialismo y disputas por la memoria. Cuando pensamos en museos europeos, probablemente nos imaginamos nombres enormes: el Louvre en París, el British Museum en Londres, el Prado en Madrid, el Pergamón en Berlín. Lugares impresionantes, visitados por millones de turistas al año y llenos de lo que se considera el patrimonio de la humanidad. Pero detrás de esas vitrinas y esas salas majestuosas hay una historia mucho menos romántica. Muchas de esas piezas llegaron ahí no como donaciones ni como intercambios culturales, sino como parte de procesos coloniales, como guerras, saqueos, compras forzadas, exploraciones que más bien parecían expoliaciones. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Estos museos son guardianes de la cultura universal? Yo siento que se debería de abrir un debate en la política internacional. ¿Qué hacer con esas piezas que están en vitrinas de Londres, París o Berlín, pero que originalmente pertenecen a Grecia, Egipto, Nigeria, India, México y muchos más? Claro, porque lo que está en juego no solo es la propiedad material de un objeto, sino también la memoria colectiva de los pueblos. Según la teoría postcolonial, las narrativas oficiales siempre han favorecido a las potencias coloniales, mientras que los países colonizados quedaron reducidos a proveedores de cultura, como si no tuvieran agencia sobre sus propios símbolos. Y eso conecta con algo fundamental, la identidad. Si los objetos que representan tu historia y tus dioses están a miles de kilómetros de tu tierra, ¿cómo reconstruyes tu memoria histórica? ¿Cómo educas a nuevas generaciones sin poder acceder a tu propio patrimonio? Sí, además es interesante pensar que muchos museos europeos justifican la posesión de estas piezas diciendo que ahí están mejor protegidas, o sea, que sí garantizan el acceso universal. Pero eso justamente es una lógica colonial. Asumir que solo Occidente puede custodiar, interpretar y dar valor a lo que es de otros. Es real lo que dices sobre el argumento que dan ellos que están mejores protegidas, pero ese mismo argumento igual lo he escuchado de personas mexicanas, por ejemplo hablando del penacho de Moctezuma. Este pensamiento eurocentrista que tiene la gente de creer ese tipo de argumento es igual de dañino. Exacto. Y aquí entra la crítica poscolonial. Edward Said, Homi Bhabha, Gayatri Spivak, entre otros, nos recuerdan que el colonialismo no terminó con la independencia política. Se sigue reproduciendo a través de las instituciones culturales, de discursos académicos, de representaciones en los medios y más. Los museos son un ejemplo clarísimo de ese poder que perdura. Grecia lleva décadas reclamando los famosos mármoles de Partenón. Nigeria exige la devolución de los bronces de Benín y Egipto quiere de vuelta bustos y momias que están en medio mundo. Pienso, por ejemplo, en un caso más específico, en el caso del bronce de Benín. Esas esculturas fueron saqueadas por tropas británicas en el siglo XIX y hoy se encuentran repartidas real por todo el mundo y en más de 160 museos. Nigeria lleva décadas exigiendo su devolución. Además de eso, en los últimos años, algunos museos han comenzado a negociar, aunque con muchísimas trabas. Entonces, la gran pregunta que nos deja este debate es: ¿la memoria es realmente universal si está fragmentada y controlada por quienes fueron colonizadores? O, dicho de otra forma, más bien, ¿de qué sirve hablar de patrimonio de la humanidad si no se reconoce el derecho de los pueblos a custodiar su propio pasado? Para entender un poco más este problema, hay que retrocedernos un poco en el tiempo. La mayoría de los grandes museos europeos nacieron entre los siglos XVIII y XIX, en pleno auge colonial. Exacto, no eran simples espacios culturales, eran vitrinas del imperio. Cada objeto exhibido era un mensaje político de que miren lo que controlamos, miren hasta dónde llegan nuestros barcos, miren nuestra superioridad cultural, ¿sabes? Justo, y ese es el primer gran punto. El origen de estas colecciones no fue neutro. Muchas piezas llegaron gracias a guerras, saqueos o acuerdos desiguales bajo dominación colonial. Pensemos en un antes y un después. Cuando en 1798 Napoleón invadió en Egipto, sus tropas se llevaron la famosa piedra Rosetta, pieza clave para descifrar los jeroglíficos. Esa piedra sigue en el British Museum hasta el día de hoy. Justo, y eso conecta con algo clave.
Los museos se convirtieron en espacios que consolidaban la narrativa de Europa como el centro del mundo. Y justo por eso me gustaría presentar algunas teorías de las relaciones internacionales que nos podrían ayudar a entender un poco más este tema. Creo que todos podemos pensar en una teoría principal y más importante, el poscolonialismo. Autores como Edward Said nos enseñan que estas piezas no son neutrales, son símbolos de dominación, la materialización de cómo Occidente se apropió del relato cultural de otros pueblos. Para mí el constructivismo también es útil. No importa solo quién posee el objeto, sino qué historia cuenta sobre él. Un museo no solo guarda cosas, construye identidades. Europa se narra a sí misma como civilización avanzada y a otros pueblos como exóticos o atrasados. Y también justo desde la teoría crítica se señala que mantener estos objetos en vitrinas europeas perpetúa una desigualdad global. Europa sigue decidiendo qué historia se cuenta, mientras otros pueblos siguen invisibilizados. Exacto, pero ojo, esto ya no es solo un debate cultural, es geopolítica. En 2021 Francia devolvió 26 piezas a Benín. Alemania anunció que regresaría parte de los bronces de Benín también. Eso fue un acto histórico. Pero el British Museum sigue con su postura de no devolvemos nada. Su argumento es que las piezas son patrimonio universal. Ese es el choque de visiones actual, justo, o sea, pertenecen al mundo entero y por eso deben quedarse en Europa o deben de volver a sus países de origen porque ahí tienen un verdadero y profundo sentido histórico y cultural. Este es un dilema muy fuerte, porque no solo hablamos de unas cuantas piezas, sino de miles de objetos que llenan las colecciones europeas. En conclusión, lo que está en juego no es solo dónde se exhibe una estatua o una máscara, es quién tiene derecho a contar la historia y cómo cuenta la historia de la humanidad. Este primer capítulo fue apenas una pequeña introducción a un dilema gigante que es mucho más profundo de lo que parece. ¿Son los museos europeos de verdad guardianes del patrimonio o son solamente vitrinas de un botín colonial? En el próximo episodio vamos a meternos de lleno en casos concretos. Los bronces de Benín, los mármoles de Partenón, las momias egipcias y vamos a analizar qué significan para los países que los reclaman hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos y todas por escuchar este.